También muy emocional por esa parte y me parece interesante porque estamos en la era de que el desarrollo personal está muy de moda, la espiritualidad, pero muchas veces se quedan como en la parte más superficial. Y aprendí a crecer así, aunque una parte de mí siempre estaba conectada. O sea, es evidente lo que veo y lo veo. Nunca dudé que fuera verdad tampoco. Y entonces, pero crecí mucho negándome todo eso, ¿no? El primer paso para mí es siempre mirar hacia adentro, como cerrar los ojos y preguntarte qué estoy sintiendo. Empezamos Blush acompañando, o sea, dentro de nuestra comunidad a 35 personas en mentoría. Ahora estamos en 80. Sí, al final son aprendizajes que la vida te da y es como muy bonito poderlos coger y ver hacia dónde tenemos que seguir, ¿no? Muy buenas, meloneros, meloneras, ¿qué tal? Hoy tenemos un episodio que va a ser un poco diferente. Probablemente el episodio más atípico que tengamos en este podcast hasta la fecha. Y tenemos un podcast atípico porque vamos a hablar con dos personas que no son normales, depende de lo que entienda cada uno por normal, ¿no? Y un proyecto que es diferente, ¿no? Entonces, en este episodio vamos a hablar de cosas para esos que creen que es que mi negocio es muy específico o no sé transmitir bien el valor de mi oferta o eso. Vamos a tocar temas diferentes que habrá gente que le suenen raros, pero creo que se pueden llevar mucho valor tanto a nivel personal como profesional. En este episodio tenemos a Marc y Cristina de Entre Almas. Bienvenidos al podcast, bienvenidos a vuestra casa. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué presentación!, ¿no? Casi nada. ¿Qué esperarán de nosotros? ¿Quién somos? ¿Qué hacemos? ¿No? Sí, bueno, nosotros nos conocemos, por dar un poco de contexto, desde hace un año prácticamente. Hemos trabajado bastante mano a mano y ha sido un proyecto retador, ¿no? Entonces, porque es diferente y me gustaría que contarais quién son Marc y Cristina y qué es Entre Almas. Bueno, pues yo soy Marc, aquí ella es Cristina, somos socios y pareja y nos conocimos hace 5 añitos y... 6. 6 añitos ya. Vale, nos conocimos hace 6 años y Entre Almas, que es nuestra empresa, nació hace 5. Sí. Entonces, Entre Almas es una empresa de conciencia que acompaña a personas a hacer transformaciones profundas a nivel emocional, mental y espiritual. Acompañamos en procesos realmente profundos a personas a reconectarse con su alma, a reconectarse con lo que verdaderamente sienten, desean y que muchas veces, por no decir la gran mayoría de veces, no nos enseñan en casa, no nos enseñan a nivel social, ¿no? Así que, bueno, es un proyecto, como dices, diferente, pero que siento que es esencial para esta nueva era, ¿no?, que se viene, una era que está muy relacionada con las cámaras y que hay muy poca conexión humana, ¿no? Entonces, es imprescindible que ahora más que nunca aprendamos a conectarnos con el alma, que no es más que conectarnos con lo que sentimos, con nuestro corazón, con nuestro deseo, con nuestros compañeros, compañeras. Con lo que somos, más allá de lo que hemos aprendido a ser. Como ahora está como muy de moda hablar eso de eso que te hace único, de eso que te hace especial, ¿no? Y además Instagram, o sea, las redes nos hacen a todos muy iguales, ¿no? Hay mucha copia, mucho reel, mucho exactamente lo mismo. Cuando estás viviendo desde tu alma, nada puede copiarse, eres único por esencia. Entonces trabajar en conectarte con eso hace que toda la transformación que surge en tu vida sea espectacular. Sí, o sea, vemos mucho que está muy de moda el coaching y la psicología y nosotros siempre decimos que es maravilloso. Nosotros somos los primeros que hemos hecho coaching, hemos hecho psicología y nos ha servido muchísimo, pero sentimos que hacia donde nosotros llevamos a nuestros clientes, ¿no?, el aprendizaje que les damos es un aprendizaje mucho más profundo, que va mucho más allá de lo mental, que es donde quizás se queda la psicología, ¿no? Y vemos que los resultados son increíbles, ¿no? Porque acompañamos a las personas a sentir y a conectar con algo que está muy enterrado, ¿no? Muy enterrado. Con algo invisible. Por esto, como decías, no es tan difícil como explicarlo, ¿no? O sea, nosotros conectamos a las personas con la parte de ellas que es
pero no se ve. Y hablar de eso es lo que nos hace diferentes, supongo. Sí, a mí lo que me produce curiosidad de vuestro proyecto, yo para quien no me conozca soy una persona súper racional, entonces por eso le Lo meto sabemos, Jaime. mucha caña, es una persona muy mental, también muy emocional por esa parte y me parece interesante porque estamos en la era de que el desarrollo personal está muy de moda, la espiritualidad, pero muchas veces se quedan como en la parte más superficial, ¿no? O sea, creo que la gente que de verdad está metida en la espiritualidad, entendido como lo que vosotros hacéis o esas transformaciones más profundas, para mí lo que ayudan es a generar transformaciones que con otros métodos de desarrollo personal se pueden realizar en periodos largos, a reducir el tiempo, ¿no? Y para mí, sobre todo, de trabajar con vosotros ha sido un reto, lo sabéis y siempre lo hemos dicho, de cómo tangibilizar lo intangible, ¿no? De cómo muchos clientes que tenéis y que vemos en testimonios tienen transformaciones súper heavy y muy rápidas. Y para una persona racional es difícil de entender eso a no ser que lo vivan. Entonces, creo que la parte interesante aquí, sobre todo, es cómo transmitir un mensaje intangible de forma tangible, ¿no? Y cómo poder llegar a que entiendan esa transformación sin de verdad vivirla, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, pero si os parece, vamos a empezar contando un poco quiénes sois vosotros, cómo os habéis adentrado en la espiritualidad y cómo os conocisteis, que esa historia Eso es interesante. da morbillo, ¿no? Sí. ¿Quieres empezar tú? Sí. Venga. Yo he sido una persona sensible, fui una niña sensible, siempre tuve habilidades psíquicas desde toda la vida y tuve la suerte de nacer en un entorno que no me dijo estás loca o no me dijo que era imposible o que mentía, sino que desde muy pequeña y a los 6 años me llevaron a terapia y eso me ayudó, ¿no? Al menos a comprender mentalmente y también a aprender a ser quien se esperaba de mí, ¿no? Como, vale, esto que estoy sintiendo, esto que yo estoy viendo, los demás no lo ven y le da miedo, entonces esto no hay que explicarlo, no hay que decirlo, ¿no? Y aprendí a crecer así, aunque una parte de mí siempre estaba conectada. O sea, es evidente lo que veo y lo veo. Nunca dudé que fuera verdad tampoco. Y entonces, pero crecí mucho negándome todo eso, ¿no? Entonces, a nivel psicológico aprendí un montón con la terapia, estudié psicología, o sea, como que me formé mucho, pero toda esa negación de lo que yo era en realidad me llevó a tener muchos dolores físicos, ¿no? Como mi cuerpo sujetaba toda esa presión, todo ese estrés y la vida me llevó muchos problemas de estrés, muchos problemas musculares y entonces apareció el yoga como salvador. Entonces siempre está la discusión de quién escribió primero, no vamos a volver a tener esa discusión, da igual. Llevamos 6 años discutiendo lo mismo, da igual. Entonces yo digo que fue él y él dice que fui yo, pero nos escribimos y fui a mi primera clase de yoga con él, de mi vida, de mi historia. De hecho, él siempre se ríe porque aparecí con un cojín de casa, él dijo, trae un cojín y una esterilla. Yo traje una esterilla de acampada y un cojín, fue lamentable. Muy lamentable. Solo podía ir a mejor. Sí, exacto. De ahí para arriba. Y realmente en ese momento vi que todo lo que yo había hecho a nivel energético, a nivel mental, a nivel terapéutico, a través del yoga tenía un efecto en mí mágico. O sea, como mi cuerpo el dolor físico desapareció, ¿no? No Entonces, solo el yoga, sino sentir, ¿no? Porque es un yoga, empezó a hacer Kundalini Yoga, que es el yoga que yo guiaba hace años, y es un yoga que te conecta mucho a la emoción, ¿no? Como que eso, combinando el cuerpo Total. con la emoción. Total. Como que en ese primer trabajo, o sea, como yo fui su alumna de yoga, ¿no? Y yo vi en él, que aquí está la gracia, o sea, yo al final vi en él que tenía pues habilidades que él ni siquiera era consciente que tenía y después también que le acompañaba una energía, le acompañaba a su abuelo. Y entonces fue decírselo. Lo hemos dicho. Sí. Jaime, podemos hablar de Minuto hasta qué nivel 10. de profundidad podemos entrar. Claro. Al final yo le dije que él estaba acompañando el alma de su abuelo y que el discurso era denso y que solo le estaba pudiendo
tener pensamientos, o sea, le afectaba, ¿no? Sí, Primero no sé lo que... hablaremos de esto Sí. más en profundidad. Pero como que pasó eso y al yo decírselo, él estuvo muy abierto y empezamos de manera completamente orgánica a combinar lo que él hacía con lo que yo hacía, ¿no? Entonces, el hecho de que él me acompañara a sentir lo que yo no me atrevía a sentir por mí misma y lo racionalizaba, y el trabajar esa parte invisible, ¿no? Cuerpo, alma, emoción, empezamos a ver en nosotros la transformación meteórica, o sea, era muy rápido. Sí. Entonces fue como... La cosa es eso, ¿no? Como que, igual que ella venía de una historia de vida muy conectada a la espiritualidad, ¿no? Con su abuela también era sanadora, había tenido toda esa conexión con sus dones, su sensibilidad. Yo venía de todo lo contrario, ¿no? De una familia atea, donde Dios no existe. Nunca se había hablado de emociones en mi casa, ¿no? Y mi camino fue que a los 21 años yo estaba en un punto donde era adicto a muchas drogas, era adicto a relaciones con mujeres, relaciones tóxicas de pareja, y a los 21 yo ya había dejado los estudios, estaba muy perdido, muy adicto y entré en una depresión, ¿no? Y en ese momento para mí fue como mi despertar, ¿no? Como que se suele decir, ¿no? Cuando empecé por primera vez a preguntarme de qué iba la vida, ¿no? Si esto realmente era todo, ¿no? Tengo 21 años, mis amigos ya están en la universidad, estoy jugando a la Play con chavales de 3 años menos, fumando porros y saliendo y drogándome, ¿no? Y ahí fue como mi clic, ¿no? Tiene que haber una voz en mi cabeza decía, tiene que haber otra manera. Y ahí encontré la noche oscura del alma, ¿no? Eso fue una de ellas, sí. Y ahí encontré la meditación y el yoga que me salvaron, ¿no? Entonces yo llegué, cuando conocí a Cristina, yo ya había, pues, estudiado como profesor de yoga, como profesor de coach, y la encontré a ella y fue como unir esas dos vertientes, ¿no? La parte terapéutica, emocional y energética que ella aportaba, y unimos con la mía, que era más la parte meditativa y de cuerpo, ¿no? Entonces ahí nace Entre Almas, donde ella y yo empezamos a hacer un intercambio, donde ella me hace terapia a mí y yo le hago terapia a ella. Vemos que sus problemas físicos empiezan a cambiar, su cuerpo se empieza a transformar. Vemos que yo, que había trabajado muchísimo la meditación, había hecho todos los retiros del mundo de silencio y de yoga, a la que empiezo a trabajar emocionalmente en mi infancia, empiezo a trabajar emocionalmente el transgeneracional, que hablaremos más en profundidad luego, pero que al final son esas emociones y esas energías que nosotros heredamos de nuestros ancestros, ¿no? Como hablaba ella de mi abuelo. Al unir eso, yo empiezo a cambiar también. Entonces, el siguiente paso fue como, vamos a experimentar esto, yo con mis clientes de coaching, ella con sus clientes de terapia emocional, y nos juntamos ella y yo, como estamos aquí los tres. Primero al revés, o sea, primero fundimos agendas, como vale, yo te mando a esta persona y tú a ver si funciona, o sea, ha funcionado súper bien con nosotros, pero entonces nos intercambiamos la agenda. Y entonces ahí vimos como, sí, o sea, esto es la hostia. Y un inciso, ¿qué es eso de funcionar bien? A ver, ¿cómo tangibilizas esa transformación? ¿Me ha cambiado la vida? ¿Cómo? Claro. O sea, explícaselo a una persona tan racional por ejemplo, como yo. En su caso, sus clientas que llevaban 2 años trabajando a nivel terapéutico con ella, tenían bloqueos emocionales, no eran capaces de llorar, por ejemplo, o de sentir la rabia. A la que hacían sesión conmigo... O sea, la comprendíamos, la analizábamos, o sea, teníamos como todo el diagnóstico. O sea, a nivel psicológico sabían qué pasaba, que nivel este trauma viene de mi padre, que esto viene de lo que sea. A nivel energético, qué me está fallando, o sea, qué energías me están frenando, chakras, o sea, aura, o sea, todas esas cosas. A nivel conceptual, todo bien, pero nosotros pensamos y nuestro método dice que si tú no sientes la emoción, si tú no te atreves a sentir lo que hay dentro tuyo, no vas a avanzar. Avanzas, pero mucho más lento. Obviamente avanzas, pero hasta que no conectas y sientes el dolor, el abandono de ese niño, el abandono de papá, lo que tu mente sea, te dice que sentir eso, claro, no nos han enseñado a gestionar las emociones, a gestionar la tristeza, la rabia, el miedo. Entonces te pasas la vida intentando evitar sentir eso, ¿no? Cuando siento un poco de tristeza, huyo de o esa me la tristeza. como, me la fumo, o la trabajo, ¿no? Estoy trabajando, cada uno tiene su adicción para no sentir. Entonces tú preguntas, ¿cómo
cómo vemos, ¿no?, que a esa persona le ha cambiado la vida, ¿no? Realmente cuando hay un trabajo donde, en su caso, voy a las sesiones con sus clientas y a los 10 minutos están llorando como magdalenas, se ha desbloqueado algo ahí, la vida de esas personas realmente cambia muy rápido. Y tu mente te va a decir que no quieres entrar en esa emoción porque te vas a quedar en ella. Te da miedo sentir la tristeza y acabar en depresión, o sentir la rabia y enfadarte con todo el mundo. En realidad, la emoción es energía y tiene un recorrido de 30 minutos. O sea, al final la liberas y se fue. Y luego estás más a gusto que un arbusto. Claro, que después está el sentimiento, que es el pensamiento más la emoción, y ahí... Pero lo bueno que tiene lo que nosotros hacemos es que precisamente trabajamos desde lo conceptual a lo más energético, lo liberas, o sea, lo comprendes. Primero, tienes un diagnóstico energético, que eso es muy difícil de tener, ¿no? Como trabajar con alguien que ve lo que nadie más ve, lo invisible, lo que ni siquiera tú, o sea, ni puedes ver, ni quieres ver, ni sabes ver, y te da mucho miedo también, ¿no? Y hemos aprendido a hacerlo de una manera que no da tanto miedo también. Sí. Eso es un tema que quiero tratar luego. Somos dos Virgo llevando una empresa de espiritualidad. Virgo es tierra. Es tierra. Nosotros todo el rato lo bajamos. Cuadriculado. Y ella se me va muy arriba porque es Piscis como tú. Y yo soy de... explícaselo más fácil, por favor. Claro. Entonces, como lo que hacemos es... De hecho, muchísimas de las personas que vienen a nuestras mentorías, o sea, no lo explicamos, o sea, no es necesario como comprender tanto, ni pasarlo tanto por la mente, o sea, no decimos todo lo que vemos tampoco, no es necesario, y tampoco siempre hablamos de que hacemos espiritualidad laica, en el sentido de no hace falta que creas en algo específico ni que no, o sea, se trata de algo mucho más intuitivo, te conectas contigo, te conectas con tu energía, y desde ese lugar te das cuenta de cómo tu mente te estaba alejando de ti, de lo que creías que no podías. Entonces, lo que hacemos directamente es leer qué te está evitando, te mostramos lo que realmente te está bloqueando de tu máximo potencial, que eres tú, al final, ¿no? Pero nadie te lo ha enseñado antes. Yo os comentaba eso, que soy una persona muy racional y que sobre todo el tema de la espiritualidad me genera miedo y es como algo bastante... común, ¿no? Porque es en plan el miedo a lo desconocido, el que te vayas a quedar para allá, ¿no? El tema ese. ¿Cómo a una persona así que pueda ser más racional, ten en cuenta que estamos hablando normalmente con empresarios, que es persona más de números, más cuadriculado, ¿cómo podríais explicar el no tener miedo o cómo podría empezar a experimentar algo de lo que vosotros trabajáis? Pues, o sea, yo lo que te diría primero es, el primer paso para mí es siempre mirar hacia adentro. Como yo vengo de la meditación, ¿no? Entonces, como cerrar los ojos y preguntarte qué estoy sintiendo. Yo quiero abrirme a esta nueva experiencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay gente que está muy interesada, ¿no? En tu caso, ¿no? Te llama mucho la atención lo que hacemos y hay gente que le gusta mucho la espiritualidad, le gusta leer, le gusta la superación personal, pero cuando llega el momento de entrar un poco más profundo, hay una resistencia, ¿no? Lo hablábamos antes, ¿no? Hay como una resistencia. Entonces, la primera pregunta que yo te diría es como, pregúntate, sé muy honesto contigo. ¿Una resistencia a qué? ¿Qué te da miedo? Entonces, ahí vas a ver que esa resistencia, ese miedo es un miedo a lo desconocido, a salir de la zona de confort. Entonces, ahí eso ya nos está dando mucha información. También a perder el control, ¿no? ¿Por qué tenemos miedo o sea, porque somos racionales, que es la razón, ¿no? O sea, hay una cosa que sé que existe porque puedo verla, puedo tocarla, ¿no? Puedo percibirla, pero es absurdo. ¿Cuántas cosas que no puedes ver sabes que existen? Porque existe el amor. ¿Existe el amor? ¿Cómo? Aquí lo hemos matado. Sí. Dicen que sí. ¿No? El amor a tus hijos, Sí, ¿no? O obvio. sea, es algo que estás sintiéndolo y no puedes negar que lo sientes. ¿Y dónde está? ¿Dónde vive de tu cuerpo? ¿Cómo entra? ¿Cómo sale? Eso es energía. Y no lo negamos. Entonces, lo que nosotros decimos es, bueno, ábrete a que pueden haber muchas más cosas que viven en ti y que no puedes ver y que te están bloqueando. Entonces... Sí. Abrirte a experimentarlo, por eso hacemos tantos retiros intensivos de 12 horas, presenciales, funcionamos muy bien en presencial, porque cuando lo vives, No hay duda. no hay duda ni miedo, No, o sea, es pierdes como, el ¿cómo miedo. sé que Dios existe? ¿Cómo sé qué es? No se puede explicar con la mente.
Eso es algo que se siente. Y podrías dudarlo porque no estás conectado, ¿no? Podrías dudar que Dios existe, pero tú puedes dudar que tú existes y sientes, como tú te sientes, más allá de lo que tú piensas en ti. O sea, tú cierras los ojos y Sí. te sientes. Sí, es como a nivel físico, ¿no? De que al fin y al cabo yo me siento sólido, pero soy un cúmulo de partículas que no llegan a generarse eso, Dicen ¿no? que Te somos un toco y sí. 99% espacio. O sea, menos del 1% del átomo es materia. O sea, eso es una locura. Yo cuando descubrí eso es como, o sea, no existo, ¿no? En realidad soy 99% espacio, ¿no? Vacío. Entonces, bueno, y Y eso es una todo discusión y que... todo ese espacio tiene un montón de información. Entonces lo que hacemos nosotros es leer esa parte de ti que tú no puedes ver, pero que te está frenando, que te está impidiendo. que tú eh, no puedes ver porque no sabes, porque no te han enseñado. claro, que Pero todo el después. mundo Sí, puede sí, sí, verla. total, total. Sí, es interesante porque nosotros en la Blast House, que es el retiro que tenemos en unos días con vosotros, Mm, hacemos dinámicas de desarrollo personal y mm, hacemos respiraciones. mm. Y para quien no sepa lo que es una Blast House, es un retiro que normalmente damos como bonus a los clientes, que es una casa rural con amigos empresarios donde trabajamos el negocio y pensar una parada estratégica, pensar en el negocio y también hacemos dinámicas que les empujan a hacerse preguntas diferentes, ¿no? Y una que hemos repetido en varias ocasiones son respiraciones holotrópicas de 30 minutos donde vas cambiando la respiración y te hace entrar en esos terrenos, ¿no? Y es curioso porque es un grupo de empresarios, de 30 empresarios, 40 empresarios, como las hemos hecho, donde nos ponemos ahí, lo hacemos, y es personas súper racionales, no tiene por qué ser joven, hay personas que lo hacen con 60, 70 años, y lo ves y ves cómo lloran, cómo sienten, cómo las transformaciones, ¿no? Que incluso yo os decía en los vídeos que compartíais que a veces esos lloros, llantos o lo que sea, pueden asustar a la gente. Pero a mí, analizando así racionalmente, obviamente, cómo lo que veían ellos era personas que son tan racionales, que tienen una empresa, que son tan tierra normalmente, cómo pueden llegar a sentir, y hay algunos que sienten o no, pero sobre todo es los que no tienen tanto miedo y se dejan, ¿no? Total. O sea, las actividades de respiración son muy, muy, muy positivas. Nosotros las usamos mucho Muchísimo. porque la respiración te lleva literal a salir de la mente, ¿no? Es algo milenario, es algo que se lleva usando desde hace miles y miles de años, que es la meditación, es respiración, es consciencia, ¿no? Cuando tú te conectas a la respiración y simplemente respiras, simplemente estás presente en el aquí y en el ahora, la mente desaparece porque entras en este estado de presencia. Cuando entras en este estado de presencia, y más cuando haces respiraciones holotrópicas que son muy poderosas, ahí se abre un abanico de no mente. Principalmente cuando hay resistencia a sentir, ¿no? Como tú dices, ¿no? Que tú eres muy racional, es porque hay un miedo a sentir la emoción. Porque tú eres muy racional, pero en realidad eres Piscis, que Yo soy es, súper es emocional. todo Claro. emoción. Entonces, ¿por qué tú eres muy racional? Porque más allá de esa racionalidad hay una emoción que no tienes, que tienes miedo a sentir y por eso creas mucha mente. ¿Cuál es nuestro objetivo de Entre Almas, de las mentorías que acompañamos? Crear un espacio suficientemente seguro que la persona se sienta a nivel físico, emocional y espiritual seguro como para atreverse a sentir lo que normalmente en su día a día no puede sentir. Y también súper importante que hacemos un diagnóstico energético al entrar. Entonces, cada uno recibe lo que está preparado para recibir y tenemos infinitas herramientas y profesionales que están dando exactamente eso. No todo el mundo empieza por un Obvio. trabajo de respiración. O sea, hemos creado un sistema que permite, trabajamos con muchísimas herramientas terapéuticas, energéticas, que permiten que cada persona se lleve lo que necesita, lo que está preparado para recibir, para su transformación, porque todos somos distintos y tenemos que entender que al final eso es lo más importante. Total. Sí, a veces para una persona puede necesitar una respiración holotrópica y otra persona simplemente escribiéndole una carta a su niño interior ya conecta con unas emociones muy profundas y es una carta. Entonces hay que comprender la sensibilidad también de cada persona. O comprendiendo, ¿no? Cuando una persona está perdida porque no está entendiendo qué le está pasando. Y porque estamos hablando de las que les cuesta sentir, pero también hay muchas personas que viven en el sentir Y sienten demasiado. y se desbordan por eso.
y les va muy bien comprender qué les está pasando y cómo puede dejar de pasarles y por qué no les deja de pasar y se quedan atrapados en eso, ¿no? Entonces también eso es comprender que no es pan para todos, o sea, esto no va así, es como tú llegas y se te hace una valoración de lo que tú necesitas en este momento para llegar a donde quieres llegar, a donde sueñas, a donde te vas a alejar del sufrimiento, que al final es lo que hacemos, ¿no? Y sufrimiento puede ser muy sufrimiento, ¿no? Con muchísimo dolor, o puede ser simplemente un sufrimiento que no estás cumpliendo un sueño, o que sientes un potencial infinito al que no puedes acceder. ¿Por qué este miedo me frena? ¿Por qué? O que no puedes conectar profundamente con tu familia, ¿no? Hemos hecho un retiro la semana pasada y uno de los hombres nos compartía eso, ¿no? Como, o sea, veo que no soy capaz de mirar a mi mujer a los ojos y decirle que la amo, siento vergüenza. Eso es sufrimiento. No es un sufrimiento que te quita el sueño, pero sí que es algo que no te permite vivir la vida plenamente, ¿no? Entonces, el hecho de poder hacer esa reflexión me parece súper honesto, me parece, y a compartirlo, ni te digo, ¿no? Pues al hecho de algo tan simple como eso, poder mirar eso, poder sentir ese dolor, ese miedo, a conectar emocionalmente. Y después que las personas que veis en los reels gritando, llorando desesperadamente, saber que terminan el ejercicio y están riendo felices, o sea, realmente son 30 minutos y después de repente o se abrazan, ¿no? También nos dicen muchas veces, uy, ¿sabes? Os abrazáis mucho, os tocáis mucho. En realidad, porque después de una experiencia así, te abres, como te has conectado a ti, te sientes mucho más abierto al otro, ¿no? Y la experiencia que generas te conecta. Lo que buscamos los humanos es el amor, es el contacto. Sí. Y no lo tenemos, ¿no? Y nos da miedo. Y yo soy el primero, que nunca he recibido un te quiero de mis padres, ¿no? Y yo cuando llegué a los 23 años y me di cuenta de eso, yo fui a mis padres y les dije, tío, porque nunca me habéis dicho te estimo. Y la respuesta de mis padres es, tú ya sabes que te queremos, ¿no? Pero eso, el crecer no habiendo recibido eso, que es algo muy natural y muy necesario, ha hecho que yo cree unas corazas y que ahora tenga más dificultades para acercarme a mi pareja. Y eso es un trabajo interno y nosotros siempre lo decimos. Eso es algo que, y aquí es como ya nos vamos un paso más de hierbas, esto es algo que nuestra alma escoge. Yo escojo a mi padre y a mi madre. Yo escojo nacer en una familia que no dice te quiero. ¿Para qué? Para que yo cuando estoy en este momento de mi vida, donde ya estoy empezando a despertar y a preguntarme cosas sobre mí mismo, tenga la oportunidad de aprender a amar desde un nuevo lugar. Porque el no hacerlo es lo que ahora me permite, poder aprender a hacerlo con ella, ¿no? Y eso hace que mi alma, que mi ser, crezca, evoluciona, se sienta cada vez más elevado, ¿no? Nos hemos cambiado los papeles total. Estás tú más hierbas que yo hoy. Estoy muy hierbas hoy. Sí. A mí eso es algo que me voló la cabeza cuando entendí, yo lo veía como en las almas que están ahí arriba calentando para salir y dicen, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos este aprendizaje, este otro, tal. Y yo me imagino a muchas personas esperando y dicen, joder, que toda esta mierda me la he escogido yo para escoger el aprendizaje. Eso es fuerte, eso sucede mucho, ¿eh? El plan del alma. Cuando viene gente y les decimos eso, ¿no? Es como de las primeras cosas que decimos, como, no, esto que estás viviendo no es casualidad, esto realmente tú has elegido esto, ¿no? Y este aprendizaje te está ayudando, o sea, el hecho de rupturas de pareja, yo ahora miro en mi pasado y mis adicciones, hostia, gracias a mis adicciones, gracias a todo el sufrimiento que me llevo a consumir, me ha hecho crecer, o sea, me ha hecho evolucionar, me ha hecho tener más confianza en mí mismo, sentir que soy capaz de todo ahora, ¿no? Si he salido de eso, que no es posible. ¿Y vosotros que trabajáis con todo tipo de personas? Para empresarios que nos estén viendo, sé que habéis trabajado con bastantes empresarios, ¿cómo se puede manifestar ese trabajo que hacéis? Antes de nada, poner un poco como etiquetas de qué disciplinas tocáis, ¿no? Porque sé que tenéis un programa, sobre todo Lidera, que es muy completo, que trabajáis distintas disciplinas, pero para ubicar un poco a alguien que nos esté escuchando, ¿qué disciplinas trabajáis y cómo habéis visto qué transformaciones si a nivel personal le afectan el negocio y cómo? Claro. El primer paso
O sea, la persona llega porque hay algo en su vida que no avanza, en cualquier aspecto, ¿no? Por ejemplo, en empresarios puede ser que estés teniendo un bloqueo muy grande, ¿no? O el dinero se va, eso es muy común. Como, Y entra mucho, entro mucho, pero se va mucho. se va mucho. Es clásico. O me da miedo crecer, ¿no? O veo que quiero, me quiero mostrar o quiero, no sé, quiero cambiar de trabajo, eso es mucho, ¿no? O sea, tengo el sueño de emprender mi negocio y hay algo que me está frenando, que me paraliza literalmente, ¿no? Entonces, eso sería como el primero, ¿cómo llegan? Eso, ¿no? O Sí, solo, la gente llega porque hay un dolor. claro, o porque he estado tanto tiempo trabajando que me he quemado, ¿no? Y ya no tiene sentido seguir trabajando. O sea, no me conecto con mi familia, no sé ya ni lo que me gusta. Y entonces, obviamente, tampoco me gusta mi trabajo porque estoy perdido en eso. Entonces, llegan ahí, llegan a Entre Almas desde ese lugar, desde eso que quiero cambiar. Y ahí, diagnóstico energético. O sea, un diagnóstico donde se valora en qué momento estás y o sea, cómo está tu mente, cómo están tus cuerpos energéticos, cómo es tu historia, o sea, y qué es lo primero que hay que trabajar para que sientas rápido la transformación. Como que eso, el concepto rápido nos gusta, como los dos venimos de procesos largos y yo, ya he dicho, empecé a ir a terapia con 6 años, pues imagínate, ¿no? Y toda la vida en ese lugar, no, nosotros buscamos que en las primeras semanas ya haya un resultado que realmente, o sea, no es algo que te tienes que creer, porque como es intangible, ¿no? Entonces, como, vale, no te digo que te lo creas, te digo, haz esto y como te funciona, quieres más. Entonces, eso es lo primero que hacemos. Disciplinas que trabajamos. O sea, al final es comprender que nosotros lo que hemos hecho es crear un método. Un método que trabaja holísticamente todos los cuerpos, ¿vale? La psicología, por ejemplo, trabaja mucho el cuerpo mental y depende qué parte de la psicología, más el emocional también. Pero nosotros trabajamos mental, emocional, energético y físico, comprendiendo que al trabajar todo esto a la vez, el cambio y la evolución como del alma, del ser, es mucho más rápida. Entonces, disciplinas que utilizamos hay de miles, o sea, son herramientas, ¿no? Herramientas de liberación emocional, herramientas de sanación energética, activaciones kundalini, diferentes tipos de yoga, de meditación, mindfulness, canalización. Mediunidad, sanación energética, Sí, astrología. sí. O sea, hay muchas, tenemos la suerte, claro, porque no hemos explicado que tenemos escuela física y trabajamos con muchos profesionales que dan sus clases semanales allí. Entonces, primero fue las disciplinas que nosotros trabajamos y después empezamos a introducir a otros profesionales con otras herramientas, ¿no? Porque no todo el mundo necesita lo mismo. Como pensar que la misma pastillita le va a funcionar a todo el mundo, para el alma no funciona así, ¿no? Entonces, trabajar con... Sí, al final son herramientas que nosotros vamos utilizando dependiendo de lo que necesita la persona. Sí. Por ejemplo, a ti te pondría sesión conmigo rápido para sentir la emoción, Claro. porque es lo que necesitas. A la que tú rompas la barrera y sientes la emoción, tú empiezas a ver cambios en tu realidad. Y una cosa muy interesante que has preguntado es si el cambio de la persona se ve reflejada en el negocio. O sea, nosotros no vemos la vida como varias cosas. Es como la vida es uno mismo, mundo interno. A la que tú cambias tu mundo interno, todo lo demás, todos los ámbitos de tu vida siempre se van a mover. O sea, tú no puedes trabajar la autoestima y que eso no afecte en tu negocio o que no afecte en tu economía, que no afecte en tus relaciones. Es todo trabajo interno, mueve toda tu realidad. Claro, porque tú puedes trabajar un miedo, pero ¿de dónde viene ese miedo? ¿Y cómo se representa en tu vida? ¿Solo tienes miedo a crecer en la empresa? ¿O ese miedo también está en tus relaciones en casa? Entonces, podemos enfocarlo. Si la persona, obviamente, viene con un sufrimiento enfocado en el negocio, se trabaja eso. Pero luego eso va a tener repercusión en toda su vida. En todo el escenario, Sin porque duda. al final todo empieza en ti y termina en ti también, ¿no? Muy interesante esto. No sé si queda algún racional por aquí escuchándonos. Llevamos unos 30 minutos, ¿vale? Pero si queda algún racional por aquí, me gustaría un poco ahora hablar más de cómo se hace esto en el negocio, porque Vale. surgen como varias cosas, ¿no?
¿Cómo lo aplicáis vosotros? Porque ahora es la típica de, es que mi negocio no se puede hacer online. Vosotros tenéis escuela presencial, Sí. pero sobre todo lo que habéis trabajado conmigo y con Blas es la parte online y las sesiones online. ¿Cómo se hace Kundalini online? ¿Cómo me haces una sanación energética online? Brutal. ¿Cómo me sanas sin tocarme? Claro. Eso yo es algo que he tenido que romper, esas creencias en mí mismo, ¿no? Yo es algo que al principio cuando empezamos a tener la idea de movernos más allá del físico, yo le decía a ella, digo, ostras, y la gente ya va a pagar por hacer una mentoría donde hay sanaciones energéticas por Zoom, ¿no? Y era una creencia que yo tenía hasta que, obviamente, como todo, la experimenté, ¿no? Y la probé. Y al final es comprender que la energía es energía y que nosotros estamos muy acostumbrados a vivir la vida y a creernos lo que tocamos, pero la energía es vacío, es infinita, Que ¿no? también es verdad que seguimos funcionando mucho mejor con personas que nos conocen, ¿no? Porque en este punto, yo quiero pensar que el 2026 va a ser el año que vamos a romper eso. No, por eso es clave también, nosotros traemos un retiro, ¿no? Claro. Que la mentoría te añade un retiro y ese es importantísimo. Pero que hemos acompañado a personas de Argentina, personas de Que han venido Australia, a retiros sí, al incluso. final que acaban viniendo, pero las hemos trabajado a distancia, a Australia, y funciona. O sea, Total. realmente ves la transformación. Yo, la parte más heavy, yo recuerdo la primera vez que hablé con Antonio, que hicimos la primera llamada, y a mí lo que más me preocupaba, o sea, yo lo había oído mucho, ¿no? Como eso de... Yo recuerdo creo que fue el primer summit que él no paraba de decir, ¿te crees especial? ¿Tú crees que lo tuyo es único? Y yo pensaba, es que lo es. O sea, lo mío es especial y único. ¿Tú crees que no vas a poder delegarlo? Y yo decía, te juro que no voy a Esa poder. conversación Jaime le suena, ¿eh? Sí. Es que no hay nadie que pueda hacer lo que yo haga. Y entonces, Mentira. yo recuerdo que yo le dije directamente, ¿no? Pero tú entiendes que lo que yo veo, no puedo poner el LinkedIn que busco personas que vean muertos, ¿sabes? O sea, ¿Cómo se busca personal en InfoJobs? Así, ¿no? O sea, ¿cómo voy a...? Y Antonio dijo, bueno, vais a tardar más en encontrarlo. Y él dijo, pero con una seguridad que fue como... Entonces, en ese punto, también comprender que nosotros hacemos mentorías, ¿no? Entonces, el hecho de ser mentoreados lo hacemos desde el lugar que nosotros lo impartimos. Entonces, en el momento en el que yo deposito mi confianza en ti y digo, vale, o sea, yo no lo estoy viendo porque estoy dentro y desde dentro no se ve. Pero eso es lo que me pasa con mis clientes. Entonces, si él está diciendo que se puede delegar, yo me lo creo, va, pues se delega. Y hemos- Viaje, Sí. pero ha funcionado. Ha costado, pero realmente, o sea, nosotros entramos hace un año, donde la agenda estaba completamente llena de sesiones individuales nuestras. Sí que teníamos alguna terapeuta que nos hacía alguna sesión, pero era el 80% era nosotros nos cargábamos con el día a día. Y ha pasado un año y bueno, vamos a estar ahora una semana en Madrid. Empezamos Blush acompañando, o sea, dentro de nuestra comunidad a 35 personas en mentoría. Ahora estamos en 80, ¿no? Hemos hecho un por dos en 12 meses. Y lo más fuerte de todo es que nosotros apenas hacemos las sesiones ya uno a uno, ¿no? Sí que hacemos, Sí, estamos en pero- el proceso de ir soltándolas, pero wow, o sea, O sea, si nosotros podemos delegar, si nosotros hemos podido delegar, puede todo el mundo. Si nosotros podemos son explicar... creencias al final, Pero son que es creencias. fuerte verlo, ¿no? Como realmente... Yo recuerdo el momento en el que volvimos de Madrid, que estuvimos como 4 horas sin hablar en el tren, sin hablar, o sea, nuestra pensando, mente vale, nos está hackeó. explotando, o sea, Pero sí, ellos lo dicen, o sea, vamos a abrirnos a que realmente pueda funcionar, ¿no? Y llegué y hablé con Natalia, que ya estaba trabajando con nosotros, y le explicamos, ¿no? Y ella me dijo, lo primero que tienes que soltar es el sentir que te necesitan, ¿no? Y esa maravillosa agenda de papel, yo seguía funcionando en papel y claro, el equipo no podía acceder a mi agenda, Entonces yo recuerdo llorar
con la agenda abrazada, no quiero, ¿qué voy a hacer? Y fue como darme cuenta de que yo misma estaba frenando la empresa, que yo misma estaba Literal. frenando la expansión, y después lo oyes 1000 veces en loop, ¿no? Eres el cuello de botella, eres el... Pero realmente abrirte a ver, vale, te lo están diciendo, es posible, o sea, y ver que funciona, o sea... Es fuerte. Y me quité de en medio y funcionó, realmente. Y ahora, un año después de empezar la mentoría con nosotros, estábamos antes fuera con Alberto y le habéis contado que habíais parado estas navidades. Y dice Alberto, ¿y cuánto es parar? ¿Cuánto es parar para vosotros? ¿Cuánto parasteis esta navidad? Hicimos pues casi 20 días. 20 días de no... O sea, Yo de paré más. contactos... No, hicimos... Ella se puso enferma el día antes de empezar a trabajar. Fue fuerte. Que a mí me esto, explotó la cabeza. No, hombre, Cristina, el día antes. Porque me puse fatal, pero además fue bueno como ver como por primera vez realmente nos hemos ido de irnos. Mentalmente, irnos. O sea, claro. Mental y físicamente. Y No, físicamente física ya también. nos habíamos ido. El año pasado, pero por mentalmente primera vez, es la o sea, primera vez. Decir que nos ha costado 4 años irnos. O sea, al principio, además, al estar en presencial, tener la escuela, como que te da la sensación de que te necesitan más, ¿no? Porque no puedes hacerlo a distancia al principio, ahora ya sí. Pero el año pasado ya nos fuimos, pero esta vez nos hemos ido de irnos, no estamos. Y yo he estado sin trabajar 1 mes y algo. Y al volver, no había pasado nada. No se había roto. Ha sido- ¿Y facturación? Igual. Nos la hemos mantenido. Sí. O sea, hemos mantenido Marc la 20 facturación. días, Cristina mes y medio y facturación igual. Pero es que se me pone la piel de gallina. No, No, es no. eso, ¿no? Es como que no ha habido fuegos, no ha habido quejas. También hicimos un sprint fuerte el año pasado, lo sabes. Sí. Que, Sí, fue un que año nos de pusimos- mucha estructura. que pusimos mucho empeño en crear una estructura que realmente permitiera que todo se aguantara, que todos, tanto el equipo como las mentorías. Sí, ahora estamos en un punto donde sentimos que estamos preparados, que la empresa, la estructura de la empresa está preparada para crecer, ¿no? Como hacer un por 2, que ese es el objetivo de este año, y sin morir en el intento, ¿no? Siento que lo hablábamos antes, ¿no? Antes de entrar en Blush, yo pensaba, utópicamente decía, hostia, me gustaría que mi empresa facturara 1 millón, ¿no? Pero internamente era como, es imposible, o sea, sí, lo digo porque me hace ilusión decirlo, Que pero en realidad... Esto era una discusión de pareja, porque yo recuerdo, antes de abrirnos o sea, cuando teníamos el 1 a 1 y la escuela presencial, yo recuerdo decirle, vamos a facturar 10.000 al mes, vamos a facturar 20.000 al mes. Y él decía, imposible. Y yo decía, pero ¿cómo imposible? O sea, y discutíamos como... Y ha sido muy interesante ver cómo nuestra mente se abría a otras cifras, pero ya no como utópico, sino realmente, ¿no? Claro, estar aquí, estar en Blush y estar sentado al lado de una persona que factura 2 millones, al lado de otra que factura 700.000, te abre la mente. Es como, yo ahora ya sé que es posible, ¿no? Incluso tengo el paso a paso para llegar ahí, ¿no? Y ahora solo es cuestión de hacer nuestra propia mentoría y ir rompiendo esas creencias que no nos están permitiendo ya facturar 10 millones. Porque es posible, claro que es posible, si lo están haciendo nuestros compañeros, ¿no? Entonces, ¿por qué yo no estoy facturando eso ya? Porque hay un miedo muy profundo en mí que tengo que trabajar, que tengo que ir limpiando para poder llegar a mi objetivo, ¿no? Y siento que estar en Blush me da esa seguridad, me da esa confianza y el paso a paso, sobre todo, para llegar ahí. Yo siento que nuestros proyectos se parecen. En un Sois un sentido... acelerador de almas y nosotros Exacto. de Total, negocio, ¿no? total. Exacto. Pero es que además, hasta en muchísimas cosas, ¿eh? Porque por ejemplo, la gente crea un negocio porque tiene un propósito. Vamos a pensar que sí, que tienen un propósito, ¿no? Algo que se les da muy bien y les gusta mucho hacer. Y pues me voy a dedicar a esto y voy a ir por mi cuenta. Y entonces ahí te lanzas. Te lanzas de manera intuitiva, teniendo en cuenta que tú sabes hacer lo que tú sabes hacer. Pero tú no sabes hacer negocios. Tú sabes hacer lo que sabes hacer, que será, pues, Total. cruzanes, zapatos, ¿no? Masajes, lo que sea. Y nadie te ha enseñado a hacerlo y tú te ves, o sea, y entonces todo es prueba-error, y te pegas, o sea, duele el camino porque
porque nadie te ha enseñado a hacerlo distinto. Si has tenido la suerte de tener empresarios en la familia, quizá un poco más rápido, pero si no, el entorno dice que estás loco, ¿no? Y a nosotros nos pasa lo mismo. La gente, o sea, nadie nos ha enseñado a vivir. Nadie nos ha enseñado a vivir desde dentro, nadie nos ha enseñado a escuchar nuestras emociones, a gestionarlas, a soñar a lo grande. Y el entorno propio te dice, oh, ¿no? O sea, Ni siquiera nos ha enseñado que somos más que un cuerpo, Claro. ¿no? Es como todo el mundo vive, es como todo el mundo vive pensando que simplemente es su nombre, su nacionalidad, su cuerpo, su profesión. Es como, vale, entonces, ¿qué? Ya está, me muero y ya se acabó todo. Y yo acepto eso porque yo lo he vivido durante muchos años de mi vida. Y lo entiendo, y entiendo que la gente viva así porque es lo que nos han explicado. Pero es que cuando realmente te das cuenta de que hay más, Pero para eso todo tienes cambia. que, o sea, tienes que aprender, ¿no? Como Blas te enseña a hacer negocios y de repente te das cuenta de que no Eres es un chiringuito. Bueno, eso fue esa dolió. Pero como cuando te das cuenta que, claro, nosotros entramos y estábamos funcionando, o sea, la escuela ya tenía 80 alumnos, ¿no? Teníamos agendas llenas, pero no había manera de crecer y estábamos ahogados, lo estábamos pasando mal. Y era como, ¿pero qué hago? Desmotivados, O sea, amo lo que hago estresados. porque es mi sueño, porque acompañar a personas realmente me llena, todo tiene sentido, pero no tiene sentido no tener vacaciones, no tiene sentido, o sea, me estoy ahogando. Y entonces de repente aparece la posibilidad de aprender a hacer negocio, ¿no? Como, y ahí obviamente aprendes. Pues lo nuestro al final es lo mismo, ¿no? Aprendes a vivir desde otro lugar. Y aprendes. Alguien que ya ha llegado a ese lugar te enseña a hacerlo. O sea, yo no estoy enseñando nada que yo no haya hecho en mí misma. Entonces, de repente, nuestra historia tiene valor por eso y siento que a vosotros os pasa lo mismo, ¿no? Sí. Que es verlo y abrirte a ser guiado y dejar el ego atrás y decir, Y bueno, al principio es lo mismo en los dos casos, ¿no? Al principio entras en Blush y nuestros primeros 5 meses fueron duros, porque al final tienes que romper muchas cosas que llevas 5 años haciendo, no es como sentir que estás abandonando a tu bebé, ¿no? Pero ahora que ya llevamos un año y ya hemos tocado diferentes palos y ya sabemos por dónde va el asunto, ahora es como un pasito a pasito y ir creciendo, ¿no? En nuestras mentorías es lo mismo, ¿no? Como el que al principio es como los primeros meses, como, va, tío, voy a ponerme yo a sentir, a liberar estas emociones, pero llega un momento que ya lo integras, ya integras esa nueva manera de vivir y ya forma parte de tu día a día sentir una emoción. O sea, no pasa nada, estoy rabioso, pues me voy y empiezo a chillar al cojín o le pego 4 puñetazos a la cama y luego respiro profundo, me conecto a mí y la emoción ya está. claro que hemos creado una plataforma donde tenemos un montón de herramientas, igual que vosotros tenéis también. Eso es comprender que al final aprender a hacerlo con las herramientas que te van a permitir hacerlo. O sea, no es de cualquier manera tampoco, ¿no? Y ver cómo tus propias creencias, a nosotros nos pasaba un montón como eso, ¿no? Delegar lo mío, ¿cómo voy a encontrar a gente que lo haga? Los clientes me necesitan, porque el vínculo emocional, el vínculo energético o el online no es posible. O sea, todo eso no Mentira. y ahora ves que es mentira, que era nuestra propia... Habíamos aprendido a hacerlo así y nuestra mente nos decía que no era posible hacerlo de otra manera. Esto es súper racional y cualquier empresario puede empatizar con eso y realmente ver que eso, que tú piensas que es una verdad absoluta, si te abres a hacerlo de otra manera, funciona. Y después ahí ya no. Sí, ahora tú que has llegado hasta aquí, vas y me dices que tu servicio no se puede delegar, que nadie lo hace tan bien como tú, que no puedes vender online, que no se puede vender grupal y que la gente, tu mensaje es complicado de transmitir, ¿vale? O sea, si has llegado hasta aquí, creo que no me lo puedes decir, ¿no? Y sobre todo vuestro proyecto, o sea, llegasteis a un momento que era grado de dificultad muy difícil, ¿vale? O sea, yo cuando lo vi, me acuerdo de la llamada que comentabas antes con Antonio, la tuvisteis con Antonio y Alejandra, me dice, Sí. Jaime, estuvimos hablando con estos, si entran te van a tocar. Ah, sí, ¿qué es? Espiritualidad. Mierda. Hay una frase, ¿no? De la vida no te da lo que quieres, te da lo que necesitas aprender, ¿no? Y creo que era mutuo, ¿no? O sea, nos pudieron poner a alguien más racional para Exacto. sacar esto, ¿no?
Y creo que sobre todo vuestro proceso igual fue más lento que otros, ¿no? Por el grado de complejidad que creo que la gente que ha llegado hasta aquí lo puede entender, ¿no? Pero sobre todo para mí las cosas que hemos trabajado, donde habéis evolucionado más, es sobre todo el salirse un poco de la operativa, que se pueda encontrar un equipo muy comprometido. Me acuerdo la charla con Cristina el weekend de marzo del año pasado, 2 meses después de entrar, de cómo tenía el equipo, cómo lo tiene ahora, incluso a nivel de ventas, porque vosotros no habéis dado mucho con la tecla a nivel online, porque está el reto de la plataforma, de los mensajes y tal, que vais poco a poco afinando, pero habéis reactivado recurrencia, habéis conseguido mucha más bola de nieve, ¿no? Y cuando hablábamos el otro día, en la última sesión, hace 10 días o una semana, me decíais, oye, tenemos estos objetivos, ¿cómo lo ves? Era por 2,5 o algo así, o por 3. Y yo dije, los veo viables. ¿Por qué? Porque casi habéis hecho un por 2 este año con picando piedra, puerta por puerta, y ¿por qué no? Ahora que tenéis esto ya más desbloqueado. Ha sido interesante ver cómo hasta abrirnos, hacerlo de una manera distinta, ha hecho que la propia mentoría mejore. O sea, hemos crecido mejorando el producto. Y ahora realmente es más consistente y las reventas, o sea, Sí, es espectacular ver cómo en el último retiro hablaba Marc ahora de ese retiro que una persona dijo, no siento, ¿no? No me puedo conectar. Pues como en ese retiro una persona que esa misma semana nos trajo a su madre, a su hermano, a su mujer, A la secta, ¿no? Total, ha entrado 4, toda la familia. Toda la familia, sí, porque ahora el mensaje está, o sea, el acompañamiento es mucho más claro, mucho más directo. Los profesionales que trabajan con nosotros lo hacemos de una manera muchísimo más orgánica, más rápida. Todo se aguanta mejor Al final y se vende mejor. teníamos entonces. el chiringuito montado de tal forma que dependía de nosotros. Entonces, estos 12 meses nos han servido para empezar a soltar esa necesidad y eso ha hecho que no podamos centrar nuestra energía en estar, por ejemplo, una semana aquí en Madrid dedicándonos a realmente hacer deseos, ¿no? Y a hacer crecer nuestra empresa y que nuestro mensaje pueda llegar. Y lo mismo, ¿no? Es como que la última vez que vinimos aquí a Madrid tuvimos una conversación con Antonio y le comentamos, ¿no? Ostras, que el 80% de nuestras ventas son referidos o son reventas, ¿no? O recompras. Y es como, ok, pues si habéis llegado hasta este punto, con este nivel de facturación, acompañando ya a 80 personas en mentoría, ahora vamos a abrir el otro melón, ¿no? Que es el online y es hacia donde vamos, ¿no? Este 2026 nuestro objetivo es ese, es centrarnos en marca personal y venta a través de online y siento que eso es como un abanico, no Y sabe. otra cosa que nos ha pasado ha sido que perdimos nuestra cuenta de Instagram, que el año pasado habíamos estado trabajando un montón en eso y la perdimos y fue fuerte ver cómo al principio te pasa y piensas que no vas a salir de esa, ¿no? Y todo el tiempo y todo. Y ha sido muy bonito ver que en realidad cómo de rápido hemos podido pivotar a otra, crear otra realidad y nos ayuda a comprender también lo importante que de nuestro mensaje mucho más allá de lo que pueda decir un reel, ¿no? Sí, eso nos ha demostrado que nuestra empresa es firme aún y quedarnos sin Instagram, ¿no? Y no notar el cambio. Yo me acuerdo cuando me lo comentasteis, me asusté porque unos días antes habíamos tenido la sesión y os dije, bueno, tenéis que hablar a un nivel de conciencia más alto, no educar a gente que no sabe nada qué es esto de la espiritualidad y que está ahí encontrándose y de no sé qué, hablarlo más a gente que ya es espiritualidad avanzada, ¿no? Que sabe lo de las almas, no sé qué, no sé cuánto. Y 10 días más tarde os cancela la cuenta. Yo en plan, culpa mía, hay que ¿no? sacarlo, no sé qué, Facebook los ha baneado, lista negra, tal. Y por suerte, ¿no? Fue una cosa de un que error, pusisteis sí. la fecha de creación nacimiento. de la empresa y claro, pensaba que era menor de edad y aún no hubo manera de... Exacto. Sí, al final son aprendizajes que la vida te da y es como muy bonito poderlos coger y ver hacia dónde tenemos que seguir, ¿no? Mira que eso me remite a otra de las preguntas que os he hecho antes de cómo podemos ayudar nosotros a empresarios. Pues a través del trabajo de la mentalidad y de darte cuenta de esas cosas, ¿no? Nosotros
hemos podido gestionar muy bien el impacto, el cambio, gracias a todo el trabajo que nosotros hemos hecho nosotros mismos, ¿no? Y algo que habíamos basado toda la estrategia hacia el crecimiento de Instagram y desaparecido de un día para otro, y hemos podido mirar hacia otro lugar y seguir avanzando porque estamos preparados para eso. Me estaba acordando antes de un dato curioso, no sé si os acordáis, en abril o por ahí tuvimos una mentoría y Mark, que es la persona más racional, estaba más enfocada en las ventas, es que no entran ventas, no sé qué, no sé cuánto, íbamos 20 y pico de abril, no entran ventas, y revisaba hace unos meses y teníamos la conversación que el 28 de abril empezó a entrar una venta y estuvisteis con ventas diarias hasta el 13 de mayo por ahí, luego dejasteis de comunicármelo, ¿no? Y en esa era... Y lo paradójico de esto es que vosotros me estáis diciendo, es que no entran ventas, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, mira, no sé cómo explicaros esto, pero creo que es algo energético. Tenéis que soltar, o sea, es lo... Esto ya sí que es del colmo, ¿no? Total. Pero es curioso como muchas veces no veis desde dentro lo que se puede ver desde fuera. Y es... Lo he visto con más negocios de que estás muy obsesionado, no entran ventas, no entran ventas. Y sueltas el control bloqueas, ¿no? y aparecen, ¿no? Claro que también vivimos ese mes de abril, que fue fuerte verlo, o sea, vivirlo fue fuerte, pero también hay que comprender que dentro del propio proceso, o sea, hubieron muchos cambios. En los primeros meses metimos mucha caña, hicimos muchos cambios y que obviamente siempre hay un punto donde se tiene que integrar. Entonces, pero fue fuerte ver cómo se paralizaba real toda la venta. Total. A cero, 20 días o más, pero que después hizo ¡po! Y eso es al final, antes que hablamos de las resistencias, nosotros antes de entrar en Blush tuvimos resistencias a entrar, ¿no? Es como, no, que si es mucho dinero, no, que si no sé qué, no, que si no sé cuánto. Bueno, yo era el dinero, la verdad, es mi miedo. Y si nos van a comprender con lo que nosotros hacemos, que es tan diferente, no sé si nos van a encasillar, no sé si nos va a funcionar lo mismo que a todo el mundo, ¿sabes? Y es comprender lo que hablábamos antes de... ¿Qué es esa resistencia? Si yo en ese momento hice un trabajo, ¿no? Como te contaba antes, de cerrar los ojos y sentir. ¿Esta resistencia qué me está diciendo? ¿Es miedo al dinero realmente? Y ahí me di cuenta de que no, que si yo rascaba un poco más profundo, es miedo a todo lo que he vivido este año, que es tener que soltar el control, tener que delegar, tener que dejar de hacer sesiones 1 a 1, tener que empezar a hacer sesiones online, tener que venir a un podcast, tener que mostrarme más. Crecer y que te puedan criticar a un extraño al que no conoces. Bueno, aquí más yo. Exacto, al final esas resistencias son miedos al cambio. Miedos al cambio. Claro, y al final es comprender que has aprendido a ser quien eres a través de lo que has vivido y que eso ha creado una jaula invisible que hasta que no te enfrentas a eso no te das cuenta hasta qué punto te estaba limitando, ¿no? Con el dinero. Y en su casa es algo que es muy recurrente. En mi caso, con la creencia de que lo que yo hago no se puede explicar y que si lo explicas te van, bueno, a la hoguera, ¿no? Sí. Bruja. Entonces como que darme cuenta que por mucho que lo trabajo mentalmente hasta que no me he tenido que exponer y explicar esto, hasta decirlo aquí, es un trabajo pero que te permite al final crecer. Sí, vencer la resistencia, entrar en Blush, ha hecho que un año después estemos en un lugar completamente diferente de como estábamos en enero del año pasado. Es una locura. Y el estado del equipo también, ¿no? O sea, nos hemos ido porque no hemos dicho esto. Nosotros nos hemos ido y no ha sucedido nada. Más que cuando hemos vuelto, el equipo estaba más motivado, se sentían más capaces, en propósito. O sea, ha sido muy bonito ver cómo nosotros mismos, al realmente confiar y delegar, les hemos dado un espacio de crecimiento que ellos han sentido también, que crecían. Tomar la responsabilidad. Sí. Me gustaría profundizar aquí de cómo crear un equipo, en vuestra experiencia, cómo habéis logrado crear un equipo que tire por vosotros, ¿no? Y por la empresa incluso cuando no estáis. ¿Y cómo habéis conseguido delegar algo que la gente que ha llegado hasta aquí ve que es difícil de delegar, ¿no? Para esos proyectos que ven que es difícil y cómo habéis logrado crear una empresa así. Primero, la base es el propósito. Eso es lo primero, ¿no? Como comprender que las personas que trabajan con nosotros tienen que tener el mismo propósito común, tienen que sentir que realmente lo que hacen es lo que más aman hacer,
¿no? Y eso es un valor esencial para nosotros, que acompañar a otras personas es algo que moviliza mucho a nivel individual y si no estás en propósito, carga, porque al final nosotros nos pasamos todo el día escuchando problemas. Entonces, obviamente... y tú que eres ascendente en Piscis, como yo, que chupas todas las emociones, ¿no? Imagínate, y además yo no solo lo chupo, sino yo lo veo y veo hasta qué punto esa persona está perdida en eso. Y hay muchas veces que no se lo puedes comunicar y te lo quedas, ¿no? Entonces, como que, bueno, es interesante trabajarlo. Entonces, nosotros, base 1, conectar con personas que vivan el propósito de la misma manera que nosotros, con la misma entrega, ¿no? Como la misma disposición. Después, también comprender que cada persona ocupa un lugar único en la empresa, ¿no? Que todos aportamos algo muy importante, sea quien sea de quien estamos hablando en el equipo, ¿eh? O sea, desde la persona que se ocupa de la limpieza del espacio energético y físico también, hasta el propio CEO, ¿no? Nosotros sentimos que cuando delegamos, o sea, hemos podido comunicar muy bien y ellos han podido asumir muy bien la responsabilidad que tenían, sea cual sea lo que estás haciendo. Lo haces desde un lugar de entrega que te permite sentirte más grande, y nosotros sentimos que eso es único y realmente. Entonces, entre ellos mismos, ellas mismas, vamos a hablar en femenino porque hay muchas más mujeres en este momento, como entre ellas comprenden muy bien que su papel es único, que su papel es importante, que cuando una falla, la otra lo puede notar, ¿no? Porque es un engranaje, ¿no? Y hemos creado ese sistema, ese equipo, donde realmente todos sienten su valor, porque al final lo hacemos desde el alma. Entonces, contratamos desde el mismo lugar que vivimos, y igual que nuestro propio proyecto, ¿no? O sea, lo sentimos, o sea, lo podemos vender con esta seguridad, porque realmente sentimos que funciona. Y todas las personas que trabajan con nosotros sienten lo mismo, como de repente son nuestros mejores vendedores, aunque no se dediquen a eso profesionalmente, pero es como, wow, es que me encanta trabajar aquí porque siento que esto realmente funciona y que realmente estamos haciéndolo desde un buen lugar, donde yo siento que el dinero es importante, pero no es solo dinero, sino más allá. Entonces yo creo que eso es lo... ¿Y cómo delegasteis esas herramientas o esa metodología en el equipo? Pues fichando a frikis como nosotros, al final. Los hay, ¿no? O sea, los hay, y hay muchísimos. Lo que para nosotros es más importante es, y yo lo tengo muy en cuenta, es que sean sobre todo buenas personas, ¿no? Y hay mucha gente que es muy buena haciendo todo en la vida, y lo nuestro también. Entonces, nos ha costado un poquito más llegar a crear un equipo, ¿no? Que al final llevamos 5 años y la persona que lleva más tiempo con nosotros lleva 4. Nos ha costado estos 5 años cuajar, ahora sentimos que tenemos, honestamente, el mejor equipo del mundo, muy unido, vamos todos a una y todos vemos nuestra vida en 30 años y realmente vemos el proyecto crecer juntos. Nos ha costado un tiempo, pero creo que es eso, ¿no? Como escoger a personas realmente comprometidas con ese trabajo y amando lo que hacen. También es cierto que nuestro proyecto atrae a muchas personas, a muchos profesionales, ¿no? Porque tenemos una manera de hacer que es muy distinta. O sea, como tenemos una estructura muy terrenal, aunque somos muy hierbas, tenemos un método muy claro, como da seguridad. O sea, todos los trabajadores, todas las personas del equipo han entrado en mentoría. Eso es importante para nosotros. O sea, que hagan un trabajo interno y conozcan cómo trabajamos, y no todo el mundo es capaz de sostener nuestro nivel de intensidad y profundidad. Entonces, las personas que están en nuestro equipo es un equipo muy firme porque se han metido ahí y porque se han atrevido a mirar lo que no todo el mundo se atreve a mirar de uno mismo, ¿no? Eso hace que haya una conexión mucho más profunda. Y después también, al tener la escuela presencial, hay muchas personas que se acercan como a hacer talleres, hemos hecho muchos retiros, y en los retiros siempre invitamos a profesionales a hacer diferentes herramientas, por lo que te decíamos, ¿no? Porque sentimos que es importante ir abriéndonos a experimentar. Hay muchas maneras de trabajar la energía. Y al final lo importante es
si el ego va a un lado, comprender que en realidad estamos hablando todos de lo mismo, ¿no? Aunque lo trabajamos de diferente manera. Entonces, pues hemos hecho constelaciones, hemos hecho canalización, han venido canalizadoras, han venido chamanes, ¿no? Como que hemos hecho muchas, muchas cosas y todos esos profesionales que han ido pasando, pues algunos de ellos se han quedado. Hasta ahora se quedaban, pues venían en los retiros o venían a hacer talleres puntuales o delegábamos, veíamos que una persona necesitaba eso que esa persona daba. Y entonces le mandábamos una sesión para allá. Ahora ya, desde donde nos sentimos ahora, como estamos, pues ahora ya tenemos un equipo core, o sea, ahora ya se han quedado, pero han llegado desde ese lugar muy orgánico, muy energético. Las casualidades no existen. Sí, poquito a poquito, sentimos. Sí. Sí, y una última pregunta para cerrar. A nivel de mensaje, transmitirlo, ¿no? Tanto escrito como hablado, ¿cuáles son los retos que habéis tenido o vuestros aprendizajes de idas y venidas? Pues ha sido un proceso de probar, volver, ajustar y que podáis proporcionar esos tips a alguien que le esté costando transmitir su mensaje o lo que hace. Primero de todo, decir que aún no le hemos dado, pero que estamos cerca. Estamos aún en ello. Estamos en ello. Reto 1, como nos habéis enseñado vosotros, ¿no? Estamos en el foco 1, ahora tenemos ese, ¿no? Pero, primero de todo, escucharte hablar a ti y a las personas que están en mentoría, ¿no? Nosotros como nos costaba hablar en la web, ¿no? Como cómo me va a percibir una persona que entra aquí, ¿no? ¿Qué van a pensar de nosotros si decimos? Y eso fue... Como que nosotros vendemos muy bien así, ¿no? Como el formato largo que total. hablamos. Sí. Quedamos, alguien viene a la escuela, nos sentamos en el sofá, hacemos una infusión y ya está, compra. Claro. Lo que nos ha costado más es tengo un reel de 1 minuto, ¿cómo comunico yo? O tengo una landing, ¿cómo comunico yo exactamente? Entonces, yo creo que un punto clave fue cuando nos ayudó muchísimo el comprender cuál era nuestro cliente ideal. Eso para nosotros fue un trabajo muy importante que hicimos al entrar en Blush y ahí descubrimos, hostia, nuestro cliente ideal es este y este. Y también dejar de hablar de nosotros y empezar a hablar de ellos, ¿no? Como Total. dejar de hablar de lo que tú tienes, ¿no? El micro, ¿no? Como yo tengo este micro que es supersónico y funciona esto y la persona que lo está recibiendo es como, ¿para qué quiero yo un micro, no? Nosotros a veces nos perdíamos mucho en cómo lo hacíamos o palabras El método, muy técnicas. el vehículo. Exacto. Sí. Y decir, vale, pues un segundo. Yo puedo explicar para qué sirve esto que hago. O sea, ¿quién no quiere soltar el sufrimiento? ¿Quién no quiere deshacerse de esas paredes de cristal? ¿Quién no quiere que se haya trabajado? Porque todo el mundo que se ha trabajado, que ha hecho terapia, sabe que hay un punto donde dejas de avanzar. Todo el mundo lo sabe. Si lo has hecho, o sea, por muchos libros que te leas, deja de funcionar. Que ese es nuestro cliente ideal. Claro. Una persona También, que ya se ha trabajado él mismo. También otra cosa que cambió mucho el asunto fue comprender que son personas que ya lo han hecho todo, pero que el hilo conductor de eso eran ellos mismos. Entonces, ¿cómo te vas a guiar tú si eres el que estás perdido, ¿no? Entonces, hacerles sentir que tienen la posibilidad de ser guiados con esas herramientas, pero soltando el control y realmente confiando, ¿no? Que es lo que necesitas cuando estás al otro lado. O sea, como estoy perdido, es que realmente no sé avanzar, tengo miedo. Poder comunicar, esto es un espacio seguro, hacemos unas cosas muy hierbas, muy locas, pero que realmente no te vas a sentir como un hierbas loco en una secta, sino como vas a sentir la seguridad, vas a sentir el método, poder comunicar eso, ¿no? Poder comunicar la profesionalidad detrás de algo que parece que por ser hierbas no tiene que ser profesional. Entonces eso es una creencia total. Y poder transmitir eso, yo pienso que es lo que más nos ha ayudado a hacernos, a abrirnos al otro. Y una reflexión que hicimos en la última sesión, por si acaso a alguien le sirve, era un poco, los niveles de conciencia del marketing son 5 niveles, pero yo lo pinto como una pirámide, ¿no? Entonces la parte de arriba de la pirámide, es decir, el que ya sabe eso y está dispuesto a comprar, hay menos gente, pero es más fácil de comprar. ¿Qué pasa? Que hay más tiburones, ¿no? Muchas veces nos empeñamos en enfocar el mensaje al que no tiene ni idea, ¿no? No tiene nivel de conciencia, nunca mejor dicho aquí, ¿no? De, mira, pobrecito, hay una alma de no sé qué, no sé cuánto, y esto te pasa. Es muy difícil comprarle a ese, pero hablarle a alguien
que ya sabe lo que va, que ha probado cosas y sabe que no, está muy bien. Hay veces que nos pasamos de técnico con palabras y eso, y para mí la virtud está en el término medio, de hablar con cierta claridad y como para todos los públicos, pero sin tratar de idiotas, ¿no? Al que no está en el nivel de conciencia cero y decir, mira, pobretín, tontito. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere sentirse lo suficientemente inteligente. Es como una peli de misterio, os comentaba, ¿no? De que vas desvelando y dices, mira, este es el asesino, por no sé qué, yo creo que es... Entonces quieres sentirse un poco de retao y de curioso, pero que se entiende. Si lo tratas como tonto, no te va a comprar nunca. Si hay tanta diferencia, no. Sí, es un juego, es como encontrar ese equilibrio, ¿no? Es lo que decía Marc, ¿no? Que lo que nos ayudó más fue a encontrar, a ver muy claro el cliente ideal. Porque ¿qué pasaba? Que o sea, nosotros podemos trabajar con personas que nunca han hecho nada. Sí, podemos trabajar. De hecho, hay muchas personas que vienen desde ese lugar. Pero nuestra diferenciación, o sea, donde realmente brillamos, es con personas que lo han hecho todo. Entonces, empezarle a hablar a esas personas y no empezar a educar a las que están... que no tienen ni idea, nunca han hecho nada, no se han leído ni zonas erróneas, ¿sabes? O sea, es que no, realmente no saben de lo que estamos hablando, porque eso atraía a personas que realmente no estaban suficientemente comprometidas como para comprarnos a nosotros, porque nosotros, Sí, el precio al final... los que llegan a nosotros ya tienen que haber ido a sesiones a 70 euros, como que ya su nivel de conciencia es un poquito más alto. Se han leído más de 3 libros de 20 euros, ¿no? Como han hecho constelaciones, han hecho registros, han hecho, yo qué sé, hipnosis, han hecho muchas cosas y es como, vale, sí que siento que avanzo, pero no llego a la transformación. Siento todo el rato que reculo. Ahí es donde nosotras la petamos. O sea, eso es como, vale, o sea... Y realmente es donde más cómodos nos sentimos. Y por algo que no sabemos muy bien, nosotros no le estábamos hablando a esa persona. Y entonces llegaban personas que... Sí, sabemos, por creencia. Bueno, Pero claro. básicamente tenemos dos mentorías, una más económica y una más elevado el precio. Y nuestra creencia es que alguien que no nos conoce no iba a pagar esa mentoría más elevada, ¿no? Creencias, básicamente. Y desde que cambiasteis el mensaje, atraéis a gente más nueva hacia el high ticket, ¿no? Total. Exacto. Y funciona, de hecho... Sí, es lo que queremos, es lo que nos apasiona y es que, o sea, mi objetivo de la mentoría pequeñita es que en 3 meses sientan un cambio y vayan a la grande porque ahí es donde su vida va a cambiar. Es imposible cambiar la vida de alguien en 3 meses o en 6 meses, vosotros lo habláis mucho, ¿no? Es como, esto es un long term, o sea, vamos a trabajar juntos un año. Vamos a ver qué pasa si te mantienes un año. Nosotros lo hemos vivido. Hicimos los primeros 5 meses con vosotros y ahí tuvimos que tomar la decisión. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos un año más con estos colgados o no? Resistencias. Que nos retan, claro. Y dijimos que sí. Y gracias a hacer ese salto, yo ahora estoy súper en paz, que sé que por lo menos hasta octubre estoy con vosotros. Y ya sé que va a ser más. Y vemos el millón. O sea, como que puedes ponerte un sueño, ¿no? Algo utópico como sueño y saber que realmente es posible. Y eso es así. Y lo vivimos desde ese lugar. Pues nada, creo que es una buena frase para acabar el podcast. Maravillosa. Bueno, Marc, Cristina, muchísimas gracias. Gracias a ti. Si has llegado hasta aquí y ves que tienes, bueno, algún punto que te gustaría mejorar en tu desarrollo personal y todo eso, tienes a Marc y Cristina entre Aquí almas, estamos. tanto en la web como en redes sociales. Y si te pica la curiosidad, puedes ir conociéndonos un poco más por ahí. Y si quieres que te ayudemos a analizar el negocio y ver cómo lo podríamos trabajar, a asentar eso, pues ya sabes dónde nos tienes, dale a like, coméntanos un poco y si quieres puedes reservar una sesión. Espero que te haya gustado, que lleves algún aprendizaje este podcast un poco peculiar, pero creo que han tocado y puede servir para derribar muchas creencias en emprendedores. Así que muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias, A un ti. placer estar aquí. Gracias.